La serie comienza en la ciudad de Nueva York en el año 1900 a las 7:30 de la mañana. El Dr. John Thackeray es despertado de su letargo en un burdel chino y fumadero de opio por la prostituta que ha designado como su despertador personal. En el exterior ordena al conductor de un taxi bastante llamativo que lo lleve al hospital Knickerbocker por una ruta especialmente ineficiente y a continuación sube a la parte trasera donde se quita un costoso brogue blanco y se inyecta una solución de cocaína entre los dedos de los pies. En el quirófano del Nick, el Dr. Thackeray se une a su mentor, el Dr. Jules Michael Christensen, para realizar una operación experimental de cesárea asistido por los doctores Chickering y Gallinger. Tras la extracción del feto, los cirujanos no consiguen evitar la hemorragia mortal de la madre y los esfuerzos de la enfermera Elkin por reanimar al niño son igualmente infructuosos. A pesar de que el Dr. Thackeray les asegura que perfeccionarán el procedimiento, el Dr. Christensen se retira a su despacho y acaba con su vida de un tiro en la sien. Traumatizante. Después de que Thackeray pronuncie un conmovedor, aunque autoengrandecido discurso ante todos los asistentes al funeral, Cornelia Robertson regresa al Nick acompañada por el director financiero del hospital, Herman Burrow, para actuar como apoderada de su padre en una reunión del Consejo de Administración. Tras discutir el déficit anual del hospital que asciende a $30,000 y ascender a Thackeray a jefe de cirugía, Cornelia aborda la cuestión del nombramiento de un nuevo jefe adjunto. Thackeray cree que Gallinger es la elección obvia, pero Cornelia presenta como candidato a Algernon Edwards, graduado en Harvard. A pesar de proclamar que se mantiene firme en su decisión, Thackeray accede a reunirse con él. Como parte de un dudoso trato con Burrow para aumentar el negocio, los cocheros de la ambulancia Knickerbocker, Tom Cleary y Eldon Posey usan bates para extorsionar a los pacientes de los conductores de un hospital de la competencia. Tras la entrega, Burrow promete llegar a un acuerdo a final de mes. En las rondas, el Dr. Gallinger presenta a Thackeray un paciente con daños en la pelvis tras ser atropellado por un tranvía. Tras examinar sus suturas, Thackeray reprende con saña a la nueva enfermera Lucy Elkins por no haber limpiado el tubo de drenaje de coágulos. El Dr. Chickering intenta consolarla con humor, pero es en vano. Cleary y Posey acompañan al agente de policía Finney Sears y al inspector de sanidad Jacob Spide al apartamento en el gueto de una mujer con tuberculosis para llevársela, a pesar de las protestas de su marido. Mientras meten a la mujer en la ambulancia, Spide extorsiona al propietario del edificio para que le pague un soborno. Un hombre negro bien vestido llega al Nick buscando a Thackeray. Burrow lo manda al cuarto de las calderas. Allí interrumpe la construcción del equipo experimental de Tack y se presenta como Algernon Edwards. Thackeray admite que Edwards es impresionante y le sugiere que busque trabajo en una enfermería para negros, ya que no está interesado en aumentar personal. El inspector Spide se reúne con Burrow en su despacho y recibe una comisión de fundador por llevar al enfermo de tuberculosis al Nick. Cornelia emplea a la hija de la paciente para que le traduzca la funesta noticia de que su enfermedad es mortal. La joven expresa entonces su preocupación por llegar tarde a su turno de trabajo y Cornelia la mete en un taxi. A continuación aborda a Thackeray por el trato que da a Edwards y discuten sobre la conveniencia de encabezar el cambio social contratando a un médico negro de quien ningún paciente dejaría tratarse. Como palanca contra la resistencia de Thackeray, los Robertson descienden su apoyo monetario al proyecto de electrificación del hospital. Burrow ha contratado a Edwards en contra de los deseos de Thackeray y le presenta a los doctores Gallinger y Chickering. Edwards recomienda operar inmediatamente al paciente de Gallinger, pero este rechaza su ayuda y pregunta por Thackeray. No está allí, así que la enfermera Elkin es enviada a buscarlo a su casa. Allí encuentra a Tack en pleno síndrome de abstinencia de cocaína tras haber pasado la noche resistiéndose a la droga. Le implora a Lucy que se la inyecte, pero ella es incapaz de encontrar una vena sin colapsar, así que le hace administrar la droga en la parte inferior de su miembro. Sorprendentemente, se recupera y puede ir al hospital. En el quirófano, Thackeray decide inyectar cocaína en la columna vertebral del paciente para suprimir el dolor y evitar el shock. A continuación, realiza el procedimiento con éxito y Edwards jura quedarse hasta que aprenda todo lo que Tack tiene que enseñar. En el segundo episodio abrimos con un plano de Edwards despertándose junto a una cucaracha gigante. Puede que pienses que tus ojos te engañan, pero no. No es más que la alimaña diaria con la que debe convivir, porque a pesar de sus honores y títulos, sigue siendo un hombre negro obligado a residir en una pensión en Midtown, la zona más pobre de Manhattan, a diferencia de sus colegas que viven en el centro de la ciudad. Aquí tiene que hacer cola todas las mañanas para usar el único baño de todo el edificio. Mientras espera en la cola, entabla conversación con un hombre negro afroamericano que está en una situación bastante peor que él. Edward le dice que compró sus elegantes zapatos en París, lo que no impresiona mucho al pobre hombre que tiene al lado. Solo esta breve escena nos da una idea de la baja calidad de vida que un hombre de clase alta como Edwards debe llevar por el color de su piel.
Mientras tanto, Cornelia se enfrenta al mundo patriarcal en el que vive. Su padre, el capitán August Robertson, insiste en que se mantenga en él porque, según sus propias palabras, si fueras un hombre ya estarías dirigiendo esta maldita ciudad. Al ver las historias de Cornelia y Algernon, el contraste entre afroamericanos y mujeres y sus estatus está muy presente desde el principio. En el hospital han metido a Algernon en un almacén del sótano que apenas han convertido en despacho. A pesar de su experiencia, nunca se le permite operar y rara vez se le permite tratar a los pacientes. Vemos cómo le cose puntos a una niña por un corte en el brazo, mientras su madre mira, visiblemente disgustada por el hecho de que este hombre negro tenga que tocar a su hija. Con cada punto, la madre parece contenerse físicamente para no apartar de un manotazo las manos del médico y llevarse a casa a su hija mientras sangra. Más aún, el doctor Edwards se da cuenta de que una mujer negra intenta recibir atención médica, pero Denick no acepta pacientes negros. Como es natural, esto angustia mucho a Edwards, que empieza a buscar la manera de aceptar a afroamericanos para tratarlos, pero sin que nadie lo sepa. Mientras tanto, la muerte del Dr. Christiansen sigue pesando mucho sobre Tuck. Recuerda momentos en el tiempo con el fallecido médico. Christiansen quería estudiar a los muertos para ayudar a los vivos, con enfermedades como la tuberculosis, la sífilis, etc. Pequeños indicios de cómo Thackeray llegó al Nick salen a la luz después de que revele haber trabajado con el capitán Robertson en Nicaragua. Interesante. De todos modos, John habla con la esposa de Christiansen, Catherine, cuyo dolor y sufrimiento también es galopante. Ella se preocupa por John y que todo esto pueda pasarle factura, pero él responde: «Tengo formas de salir adelante». La trama se complica cuando llegan dos pacientes, ambos a punto de morir de aneurismas aórticos. El procedimiento habitual del Dr. Tucker consiste en extirpar quirúrgicamente el aneurisma y volver a coser la aorta, lo que en la mayoría de los casos acaba matando a los pacientes. En cuanto a otros métodos, cuando vivía en Francia, el Dr. Edwards conoció una técnica galvánica que tenía mucho más éxito. Pero, por supuesto, los demás médicos no tienen en cuenta el trabajo del negro, creyéndose mejores que él. Así que, básicamente, le lanzan a Edwards una versión aún más fulminante de la mirada de «¿Te crees mejor que yo?», y se dirigen a realizar su inútil procedimiento en uno de los pacientes, que lo único que consigue es hacerles explotar sangre por toda la cara, resultando en el snob Dr. Gallinger llorando como un bebito y paciente efectivamente muerto. El Dr. Thackeray admite por fin que tal vez la cirugía no sea la mejor solución y que deberían probar el procedimiento francés, un procedimiento que el Dr. Edwards ya ha realizado antes, que sabe hacer y del que les habló en primer lugar. Pero en vez de plantearse siquiera consultarle, se les ocurre un plan brillante. Irrumpen en la consulta de un médico de la zona alta que consigue las revistas médicas europeas y encuentran en una de ellas lo que creen que podría ser un artículo en el que describe el procedimiento, a pesar de que ninguno de ellos lee francés. Además de todo esto, el Dr. Thackeray también tiene que lidiar con el hecho de que la enfermera Elkins vio sus partes íntimas hace unos días cuando le inyectó cocaína y ahora parece estar evitándolo. Pero por la expresión de su cara mientras él les sermonea sobre cómo deben mantener separadas sus vidas privadas y públicas, vemos que ella lo ha estado evitando menos por la posición comprometedora en la que se lo encontró, y más porque está totalmente enamorada de su jefe. Y ese es el menor de los problemas del Dr. Tucker esta semana, porque además de intentar infructuosamente coser corazones mientras esquiva los consejos de la única persona que puede ayudarle, también está intentando capear la chapuza de la instalación de la red eléctrica del hospital. Hace unos días, durante una cauterización rutinaria, se produjo un incendio. Después, una enfermera murió electrocutada. Todo esto vuelve verdaderamente loco a Thackeray. Él y Cornelia van a ver a Barrow, quien acusa al contratista de haber hecho el trabajo mal. Herman parece un poco nervioso por todo esto, pues quiere hablar él mismo con el contratista en lugar de ir directamente a los tribunales. Al final vemos a Herman reunirse con el hombre que supuestamente hizo el trabajo eléctrico, Clarence Mulkin. Resulta que Mulkin es un electricista mafioso irlandés que por supuesto no hizo un trabajo especialmente bueno. Barrow malversó el dinero destinado a las reformas, lo que provocó el mal trabajo, y ahora Clarence está intentando sacarle mucho más dinero a Barrow para arreglarlo, lo que será un verdadero problema para él, ya que tiene una deuda acumulada de $9.000 con otra mafia irlandesa más aterradora. Barrow intenta negociar una ampliación del préstamo con el notablemente estereotipado jefe de la mafia, Bunky Collier, que reacciona con otro ejemplo de «¿Te crees mejor que yo?», y luego demuestra que no lo es. Reunido con Bunky Collier en una habitación con los mismos matones que habían ido a buscarle, Herman debe 9 de los grandes y está sudando la gota gorda. De hecho, está sudando por todas partes. Bunky no es un hombre con el que se pueda jugar. Golpea a Barrow contra el escritorio, pone un pequeño alicate en la boca de Herman y le saca un diente.
Un tipo desagradable ese tal Bunky. También vemos a una monja que practica abortos. No hay más explicaciones, solo confusión sobre por qué no trabaja en un hospital. Esa noche, Edwards vuelve a su hotel y se encuentra a su amigo de la cola del baño al acecho, dispuesto a darle una paliza por ser tan elegante y de paso quitarle sus relucientes zapatos, pero el buen doctor le gana y lo deja inconsciente. Luego, vuelve y deja 2 frascos de medicina junto al cuerpo inconsciente de su agresor para cuando despierte. Porque sí, de hecho es mejor que tú. Vemos a John en el fumadero de opio una vez más. Se está afeitando, con los 2 ojos rojos y cansados. Ping-Wu recibe su dinero, luego el Dr. Thackeray sale con su maletín médico a cuestas. El tipo casi vive allí. Sale del lugar, me imagino que va a trabajar.